¿Es Ethereum el sistema operativo del nuevo sistema financiero o siempre vivirá a la sombra de Bitcoin? Tiene ingresos anuales de más de 2.500 millones de dólares. Eso es las transacciones que genera la misma red. Ethereum yo creo que va a reemplazar, dentro de otros muchos actores, al sistema financiero. Pero es que imagínate esto. Ya BlackRock está construyendo sobre Ethereum. Hasta JP Morgan, ¿no? Entonces, si le hubieras metido $1,000, con $1,000 tendrías 15 millones de dólares. Eric Trump dice buy Ethereum y yo compro Ethereum. Y se me cae 50%. Si Bitcoin es el oro digital, Ethereum es la electricidad que va a iluminar todo el sistema financiero. Ándale. Este episodio es presentado por GBM. Invierte con propósito. ¿Es Ethereum el sistema operativo del nuevo sistema financiero o siempre vivirá a la sombra de Bitcoin? Querido Comet, ¿cómo estás? Flaco, muy bien. ¿Y tú? Muy emocionado de platicar de Ethereum. Te confieso y les confieso que es uno de mis activos favoritos y que es una parte importante de mi patrimonio y de el crecimiento que ha tenido mi patrimonio. Entonces, se va a poner bueno, mi querido Comet. ¿Más Ethereum o Bitcoin? Ethereum. ¿Sí? Sí, y eso que compré Bitcoin en $70. Empecé con una pregunta muy ruda. Yo pensé que ibas a titubear o nada. Nada, yo creo que en fin, ya lo platicaremos, pero creo que el potencial de Ethereum es mucho mayor que el de Bitcoin y sí, pues ya te estoy dando un poco la respuesta a mi postura. Y tuvo también unos momentos de duda, ¿no? Como que absolutamente. Ahorita platicamos también de eso. Y recientes. Me gusta el outfit de Sport Billy de Boulder. Exactamente. Parece que vienes de escalar de Boulder. Oye, es que se puso bueno aquí el frío en el foro, güey. Entonces dije, pues vamos a abrigarnos. Buenísimo. Pero para que vean también la amplitud en los estilos, ¿no? Y comenten los estilos, porque ya le estaban diciendo el otro día aquí al Comet que se parecía también a Valtteri Bottas. A ti todos los episodios te sacan un nuevo personaje. Estaría bueno también que me empiecen a decir a mí personajes para ponerlo en la balanza y hacer más juguetón el podcast El Arte de Invertir. Bueno, Valtteri Bottas, entonces. Valtteri Bottas. Valtteri Bottas, Pedro Pascal. Valtteri Bottas, Leo DiCaprio y Cometín. Entonces, y Cometín. Digo, Leo DiCaprio, el único que se dice Leo DiCaprio es el cometa, no es a él mismo, pero todos los demás sí los han dicho aquí en los comentarios. Venga, mi Comet, a ver, vamos a entrarle. Ethereum, desde Inception ha pagado pues, más de 1,800%. No, salió en 29 centavos de dólar y está en 4,000 y cacho dólares. O sea, es un retorno ridículo. Pues si están 4,000, 12,000% más o menos, 12,000 veces. No, 12,000%, 12,000 veces. 12,000 veces tu dinero, pues es güey. que si empiezas de un centavo, ahí creo que... Empezó no sé por qué 20. aquí el dato lo tengo como si Inception, 1,300%. Es que eso yo creo que ha de ser en los últimos años, pero... 5 años, 1,100%. 3 años, 225%. Un año, casi 90%. Y year to date, 30%. Pero outperformeando a Bitcoin en el año. En los últimos años no tanto. Uh-huh. No había estado a la altura. Es más, Ethereum apenas llegó a lo que había sido su máximo histórico en 2021 y se ha regresado, pero empezó en 29 centavos de dólar y lo sé porque tengo muchos conocidos que participaron en el ICO, entre ellos mi socio Alan Cassis. Él participó en 29 centavos de dólar y de 29 centavos de dólar se ha ido a 4,000 y cacho. O sea, has tenido un retorno de casi 15,000 veces. 15,000 veces. Entonces, si le hubieras metido $1,000, con $1,000 tendrías 15 millones de dólares. No, impresionante. Qué locura. Yo como a qué precio habré comprado. Tú fuiste el que me vendió Ethereum por primera vez. Claro. Yo creo que lo compraste... Cuando Bitcoin estaba como en milanesa, ya... $1,000, entonces fue 2017. Sí. Y entonces pues lo has de haber comprado en 40, 50 dólares. Que ahí se fue de 30, 40, 50 dólares. $100. $100 me suena. Pero, y se fue a 1,500. Y me acuerdo que en esa época que pues mandabas Ethereum para los ICOs y en Excel teníamos, ¿te acuerdas? Y decías, las posiciones. A ver, mándame 5 Ethereum para meterle a esta nueva cosa. Moneda. Que había de todo, ¿no? Eran épocas muy divertidas Sin duda. en nuestro club de inversión que teníamos, mi Comet, y que estamos explorando la amplitud del mundo descentralizado. El mundo centralizado. Pues ahí va mi primera pregunta. A ver. ¿Cuál es la principal diferencia entre Ethereum
y Bitcoin? O sea, ¿cuál crees tú dirías que sí son muy similares, son totalmente distintos, uno sirve para una cosa, el otro para otra, etcétera? A ver, Bitcoin fue muy revolucionario inventando el concepto de los blockchains, que, en fin, ahí está el episodio de Bitcoin, regresen a escucharlo. No nos queremos meter mucho en la parte técnica porque sinceramente no creo que sea tan relevante, pero básicamente permite enviar transacciones de persona a persona sin la necesidad de intermediarios. Y eso está fantástico, pero la base de datos de Bitcoin es una base de datos plana. Simplemente guarda el estado de las transacciones. Entonces, básicamente lo que dice es, bueno, pues el cometa tiene 100 Bitcoins, el cometa le manda 50 Bitcoins al flaco, el flaco ahora tiene 50 Bitcoins y el cometa tiene 50 Bitcoins. Es lo único que hace. Es un Excel, es una tablota de Excel descentralizada que vive en múltiples servidores. Se inventa Ethereum, y ahorita le vamos a entrar un poco a la historia, lo inventa Vitalik Buterin, porque Vitalik Buterin, un desarrollador, él es de origen ruso, pero viviendo en Canadá, quería mejorar el código de Bitcoin, pero los desarrolladores de Bitcoin no lo quieren mejorar, ¿no? Y Bitcoin nunca se va a mejorar. Son puristas. Son muy puristas y quieren mantener a Bitcoin puro y tal cual es. Y él, dentro de esta frustración, inventa o crea una evolución, digamos, del blockchain de Bitcoin, que lo que permite es generar contratos inteligentes. ¿Y qué es un contrato inteligente? Es simplemente un set de reglas. Es el famoso if this, then that, ¿no? Entonces, si digo una cosa, entonces pasa una cosa, ¿no? Y eso es básicamente lo que sucede. Y dentro de estos contratos inteligentes, pues lo que hace es que le metes código. O sea, es básicamente el principio de la lógica, es el principio del código con el cual se desarrollan aplicaciones y este tipo de situaciones. Pues básicamente, Ethereum te permite ejecutar contratos inteligentes sobre el blockchain de manera descentralizada. De tal suerte que lo que puedes tener es un sistema en el cual tú construyas aplicaciones, ¿no? Aplicaciones de todo tipo de colores y sabores. Ya hablaremos más de las más relevantes dentro de Ethereum, financieras o de temas sociales o de temas de juegos, en fin. En financiera están las stablecoins. En financiera están las stablecoins, ahora lo tocaremos, pero te permite generar programas sobre esta red, este blockchain, que se parece más a una supercomputadora que a una base de datos. Entonces es la diferencia principal, que no es una base de datos plana, sino que se empieza a parecer más a una supercomputadora, sobre la cual puedes programar lo que quieras. Tenemos la historia, si quieres, mi querido Comet, y empieza con Vitalik Buterin, que ya platicamos, que Vitalik Buterin además tenía 16, 17 años cuando lo creó. O sea, un verdadero erudito. Y a diferencia de Bitcoin, ahí sí no hay anonimato. No hay anonimato. Aquí fue Vitalik Buterin y siempre ha sido y sigue siendo un líder moral, digamos, para todo el set de desarrolladores, porque todo el mundo participa en la generación del código. ¿Cuánto se supone tienen de lana Vitalik? Pues ahorita te averiguo ese dato, pero no es mucha lana, ¿eh? No. O sea, ¿Y no Satoshi, sé si... te acuerdas o no? Satoshi sería de las personas más ricas del mundo, valdría más de $100 mil millones. Más de 100 mil millones. Porque tiene 1 millón de bitcoins, entonces valdría 119 mil millones de Esa es dólares. la wallet que se mantiene intacta, ¿no? Se mantiene intacta la wallet de Satoshi, que valdría más de 100 Pero billones. no ha vendido tampoco. Pues no, está intacta porque pues, en teoría el compadre o se murió o no... O se murió. o no existe. Uh-huh. En fin, ese es un hilo interesante. Hay mucha gente que piensa que es un seudónimo porque es un grupo de personas. Uh-huh. Hay otras personas que piensan que es un desarrollador muy importante que se llama Hal Finney, que murió. En fin, hay muchas teorías que aparte hacen que la historia sea más romántica, sea más interesante. Pero aquí sí fue Vitalik Buterin, que en 2003 escribe el white paper, que también lo vamos a compartir. Este es un white paper un poquito más técnico, Vitalik Buterin, y en fin, Ethereum es un proyecto más técnico que Bitcoin. En 2015 lanzan Ethereum, lanzan el ICO a 29 centavos de dólares. Y justo cuando lo lanzan, pocos meses después, hay un hack muy fuerte. Hay un hack muy fuerte, no de la red de Ethereum, pero de uno de los programas que se construyen sobre Ethereum, que era un DAO, que es un Decentralized Autonomous Organization, una organización autónoma descentralizada. 50 millones se roban. Se roban 50 millones de dólares, pero muchas de las personas que habían entrado al ICO y muchas de las personas que estaban muy involucradas estuvieron también o fueron víctimas de este hack. Y se tomó una decisión muy controversial en su momento, que creo que fue a principios de 2016, si no me equivoco. Que Vitalik y todos los desarrolladores deciden hacer un fork en el código. O sea, básicamente agarrar y decir, ¿sabes qué? Las transacciones donde se generó este hack, las vamos a echar para atrás. Entonces nosotros vamos a agarrar el estado del blockchain
un día antes de que pasara el hack y vamos a tomar esa como la verdad. Y entonces se generan dos redes de Ethereum. Ethereum Classic, que es el contaminado, ¿no? No, Ethereum, sí, el Ethereum Classic es en el que sí hubo el hack. Ajá. Sí pasó el hack, esa versión de la historia. Y Ethereum Classic es ETC y Ethereum, la red que siguieron la gran mayoría de los desarrolladores, que es ETH. Entonces, desde entonces fue muy controversial porque dijeron, oye, pues esto no está preservando los valores de cripto, ¿no? De la descentralización, porque pues, ahora resulta que hay una persona que sí puede decidir qué pasa, ¿no? Sí. Y entonces, pues está diciendo ahorita qué pasa cuando la red es pequeña, tal vez no hay mucha bronca, pero pues si ya lo usa una vez, lo puede volver a hacer, ¿no? Y es entonces, por eso que se argumenta que Ethereum no es descentralizado como Bitcoin. Entre otras muchas cosas. A ver, el tema de la centralización es un tema fundamental que existe en todos lados, ¿no? Hay mucha gente que dice que Bitcoin tampoco es descentralizado porque la gran mayoría de los mineros son pools y son pools muy grandes y obvio, pues tienes economías de escala y demás. Eso hace que haga sentido tenerlos en pools. Y entonces, pues tienes el 40-50% del hash rate, que es el poder de cómputo detrás de Bitcoin, tal vez en 3-4 mineros. Y lo mismo sucede un poco en Ethereum. En Ethereum, además, cambiaron, ya hablaremos de eso, pasaron de Proof of Work, que es el mecanismo con el cual se valían los bloques en Bitcoin. Antes Ethereum era igual, tenían nodos por todo el mundo y con poder de cómputo y descifrando un algoritmo se validaban las transacciones y lo cambiaron a Proof of Stake. Proof of Stake. Entonces, también el Proof of Stake tiende a hacer que se agregue más demanda, porque además es un tema de dinero, ¿no? Pues tienes que tener los Ethers y hay pues personas que tienen wallets más grandes y demás. Entonces eso pues tiene ciertos componentes de centralización. Ahora, hay un dilema muy importante que creo que es importante, valga la redundancia, mencionar, que es, le llaman el trilema de cripto. Y hay un trilema, hay tres grandes fuerzas en las cuales hay trade-offs. Y estas tres grandes fuerzas son la velocidad del blockchain, la seguridad del blockchain y la tercera es la centralización o la descentralización del blockchain. A mayor velocidad, menor seguridad y menor descentralización. Y así en cada una de ellas. A mayor seguridad, menor velocidad y menor descentralización. Y a mayor descentralización, menor seguridad y menor velocidad. Y por eso salen otras monedas, ¿no? Exactamente. Salen otros blockchains como Solana. Sui o Solana, que creo que es más rápido que Ethereum. Entonces sirve mejor para algunas cosas, ¿no? Exactamente. Y un poco la analogía, porque mucha gente piensa que estos mercados son winner takes all markets, ¿no? Que, en fin, por los efectos de red y demás, pues tienden a ser más efectivos, más poderosos, más atractivos en función de que van desarrollándose. Y sí hasta cierto punto, pero también gracias a estos dilemas que existen y estos trade-offs, pues hay otros blockchains, ¿no? Solana salió y Solana es un sistema bastante centralizado. O sea, hay pocos nodos. Estoy hablando de que tal vez haya cientos de nodos, o sea, a ese nivel. O sea, en Ether ha de haber millones o decenas de millones de nodos. Y dicen que está centralizado. O sea, Solana tiene cientos o miles de nodos. O sea, está súper centralizado. Pero Solana es hiper rápido. O sea, dicen que es el Nasdaq de cripto. O sea, lo que están intentando hacer es un sistema que tenga ese tipo de latencia para ser muy efectivo. Entonces, para temas como transacciones o exchanges o cosas así. Y entonces para temas de transacciones como exchanges es muy efectivo. Ahora, el settlement layer, donde tú haces esa custodia y demás, pues tal vez necesitas más seguridad, ¿no? Y entonces, pues sí, Ethereum no es tan rápido. Ethereum puede tal vez procesar cientos de transacciones por segundo, cuando Solana hace millones, pero tiene esa característica. Entonces, un marco de referencia que me parece interesante para que la gente entienda el mundo de cripto es ver a cripto como si fueran países, ¿no? Y están países que tienen ciertas características como Estados Unidos, pero hay otros países que tienen otras características muy distintas como México, o otras características muy distintas como los países europeos o como los países asiáticos, ¿no? Entonces, pues hay en algunas de esas que no es que Estados Unidos sea mejor que Europa o Europa mejor que Estados Unidos o China mejor que Estados Unidos, sino simplemente hay reglas distintas, ¿no? Entonces los chinos, pues tal vez como son un país más autocrático, pues son más veloces y son más capaces de ejecutar. Pero bueno, ¿a costa de qué? Pues tal vez a costa de libertad, ¿no? A costa de... Y al revés en Estados Unidos, ¿no? Digo, por poner un ejemplo. Y lo mismo sucede también en estos blockchains. Y lo que sucede es que también empiezan a haber layers de interoperabilidad entre ellos, ¿no? Y bueno, todo esto para framear
que yo sí creo que ahí va a haber un mundo en donde van a coexistir muchas de estas plataformas, muchos de estos blockchains. Ethereum siendo uno de los más relevantes, sobre todo por sus características y por la relevancia que ya ha tomado en el desarrollo de su infraestructura y también de los usuarios que ya operan sobre él. Yo tengo muy seguido este debate. Tengo un cuate que se llama Diego Landa, que es Bitcoin maximalist, y justo eso de repente argumentamos, porque yo le digo, no, yo creo que ahorita ya va a subir Ethereum por la narrativa del Genius Act y de los stablecoins y de los aplicativos que puede tener arriba, y como que nada más porque lo siento, porque lees un poquito que se empieza a calentar, empiezan a salir los Ethereum Treasury Companies. Entonces le decía eso y me dice, pues sí, pero no está descentralizado, ¿no? No. Digo, acabo tengo muy fresco tu argumento ahorita de que pues a cierto grado Bitcoin tampoco, por cómo está concentrado el hash rate en ciertas mineras, ¿no? En Ethereum... Cuando alguien te diga no está descentralizado, a mí me parece un argumento que no es muy relevante. O sea, porque ¿qué quiere decir eso? O sea, ok, no está muy descentralizado. ¿Qué quiere decir eso? Pues que es de cierta manera... ¿Manipulable? Ajá. Pero a ver, lo que estás manipulando, o sea, como que sería un oxymoron, como le dicen, ¿no? O sea, no, sería meterte el pie solo. O sea, supongamos que sí, no está muy descentralizado, ¿no? Y hay pocos que tienen mucha capacidad sobre los bloques o sobre la tenencia de... Pues, o sea, si hacen algo malo, sería meterse un balazo en el pie. Como que, ¿por qué lo harían? ¿No? De no validar bien las transacciones o lo que fuese, ¿no? O sea, entiendo la imperativa desde el punto de vista, si quieres, más utópico. Pero en la realidad como que no hace mucho sentido desde el punto de vista de los incentivos, ¿no? Y obvio, pues aparte pues hay grados. Está muy concentrado en Binance, y, o sea, ¿quién es el que controla un poco ese destino? O sea, porque yo había leído que Coinbase y Binance como que está muy concentrado el poder en manos de pocas entidades de este proof of stake del que hablas tú. Sí, a ver, Ethereum, en fin, está totalmente pulverizado. O sea, Ethereum es una red que tiene cientos de millones de usuarios. O sea, después de Bitcoin, sin lugar a duda, es la que más tiene capacidad y ha tenido distribución. Ahora, tienes personas que hacen staking, que básicamente el staking lo que hace es que pues, quita ciertos ethers de circulación. Es como si tuvieras tu lana en bonos, llamarle de una manera. Es una muy buena analogía porque también el staking te genera un yield, te paga una tasa de interés. Y eso se han concentrado en muchos pools que se han generado, ¿no? Los más grandes es Lido, un pool que se llama Lido, que tiene un token también, que el token pues, genera, digamos que, un beneficio por todo. Ellos cobran un pequeño yield o una pequeña tasa de interés, un pequeño comisión por todo lo que se está generando. Entonces, en Lido hay una concentración importante y después está concentrado en los grandes exchanges, ¿no? Como decías, en Binance, en Coinbase. Pues ya también el mismo BlackRock empieza a ser un jugador importante. BlackRock tiene pues ya una cantidad relevante de ethers. Sí, pues el ETF de BlackRock creo que vale 15 billion, el ETHA, que por cierto lo pueden comprar en GBM, Bitcoin y Ethereum, y obviamente las Treasury Companies que son BitMiner, que lleva Tommy Lee, que es como el Michael Saylor de Ethereum. Y hay otra que se llama SharpLink Gaming, que el ticker es BET. Ahorita yo un poco estoy jugando el play de Ethereum a través de las Treasury Companies. Pero platícanos más de eso. Platícanos el por qué. ¿Por qué te parece más interesante, en vez de comprar Ether y hacer staking o no, o comprar Ether en un exchange, hacerlo a través de las Treasury Companies? Una, porque creo que es un play apalancado. O sea que estoy tratando de replicar un poquito lo que pasó con MicroStrategy en sus inicios. Y MicroStrategy llegó a cotizar casi a 3 veces premio sobre el NAV, el Net Asset Value. ¿Qué significa esto? Que MicroStrategy tenía 10 bitcoins en la panza y valía lo que 15 en dólares, ¿no? O sea, que la gente pagaba un premio por tener este vehículo. Y este vehículo, ¿qué pasa? Pues emitía deuda convertible y estaba comprando más y cada vez más Ethereum o levantaba capital, más Bitcoin. Esto es MicroStrategy, ¿no? Y yo creo, en ese momento, yo decía, pues no debe de, es algo inflado, no debe de cotizar a premios, y si tienes 10 Bitcoins en una bolsa, debe de valer la bolsa equivalente a lo que tiene adentro. En ese momento eso pensaba, pero después vi un poquito la capacidad de Michael Saylor de evangelizar. De vender el camello. Exactamente.
Como Katie Wood. Exacto. Y Tommy Lee se me hace alguien muy... Que Tommy Lee es el Michael Saylor de Ethereum. De ¿no? Ethereum, con Bitminer y SBET. Esa es una razón. O sea, yo creo que ahorita las treasury companies de Ethereum cotizan muy cerca a NAV, a Net Asset Value. Y algunas Inclusive veces... a descuento. Exactamente. Entonces, la bolsa de 10 Ethereums en realidad te vale equivalente a 9 Ethereums. O sea, ahí tienes un upside, tienes un colchón, un descuento, ¿no? O sea, literal un descuento. Sí, estás comprando 10, estás comprando 10 Ethereums a 9. Se llamaría un arbitraje, ¿no? Cuando puedes aprovechar de una ineficiencia de ese índole, ¿no? También porque me gusta tener todo mi dinero en un mismo lugar y donde mi cuenta de GBM es donde yo hago todo. O sea, sí tengo cuenta en Bitso, tengo algunas otras criptos, tuve cuenta en Binance, estamos en el fondo de fondos de criptos, pero donde yo busco esa agilidad de hacer, de vender, de todo, es en mi contrato de GBM, porque ahí mando mi ahorro, ¿no? Uh-huh. Entonces, mi cripto, o sea, el Bitcoin, lo que ya voy a hacer, que no he hecho, de hecho estuve investigando, es ya cold storage, pasarlo a un ledger. Y obviamente no lo puedes tener en un correo, pero el riesgo de tener en cold storage, o sea, las historias del cuate que tenía $200 millones en un USB, en una computadora y la tiró a la basura, y le pidió al gobierno si podía escarbar el basurero de la ciudad para ver si podía encontrar, o sea, te doy de $200 millones, te doy 50, pero déjame escarbar el basurero, porque tenía bitcoins de los del principio, imagínate, ¿no? Pero bueno, de todo esto yo creo que vale la pena tener algo descentralizado y de verdad tenerlo como debe. Y tenerlo fuera del sistema. Porque un exchange también lo pueden hackear. Claro. Digo, también es cuando dices, es el argumento de tú tienes tu dinero en el banco. Lo pueden hackear o lo pueden robar o puede tronar. Sí. O sea, ¿no? siempre hay un layer de riesgo, ¿no? Y es ir riesgo. mitigando esos riesgos. En fin, han habido riesgos, han quebrado exchanges, han habido fraudes, todo este tipo de cosas. Y una de las desventajas del oro es el costo de almacenarlo. Claro. ¿no? Por ejemplo, lo que yo tengo en oro lo tengo a través de ETFs. Pero hay un riesgo. Ha habido ETFs que explotan porque claro, están mal manejados. Están mal manejados o les pueden robar el oro o lo que fuera, ¿no? Todo ese tipo de cosas suceden. Pero bueno, sin entrar en mucho más detalle, que estas son distintas posibilidades, vamos a hablar de datos duros de Ethereum. Tiene un market cap cercano a 500 billion, que es, pues obviamente, el segundo blockchain después de Bitcoin con más relevancia. Bitcoin ya por arriba de los 2 y cacho trillion. O sea, todavía es más o menos una quinta parte de lo que es, entre una cuarta y una quinta parte de lo que es Bitcoin. Entonces, con eso te dice también un poco los órdenes de magnitud, ¿no? Y abajo de Ethereum está XRP, que XRP vale como 300 billion, que por cierto, XRP es una de las que no me gusta absolutamente nada. Ahí sí, porque tienen un componente muy centralizado. O sea, literalmente la empresa es dueña de la mitad del supply, la empresa Ripple. En fin, no me hace mucho sentido y aparte pues, no creo que tenga muchos casos de uso. No nos gustaba, pero subía y nos daba FOMO, ¿no? Claro, y he estado equivocado, ¿no? Porque sobre todo pues este año ha subido mucho, ¿no? El último año. Y después de XRP vienen Solana, viene BNB, ¿no? Que es el token de Binance, que valen cerca de 100 billion, ¿no? Pero para poner las cosas un poquito en contexto. Ethereum tiene... Cardano. Cardano ¿Qué pasó también. con Cardano? Ahí sigue. También era es un death chain. ¿Es un death chain? Sí. Bueno, pero ahí sigue. Y vale un dineral, ¿verdad? Vale, no sé, 50 billion. 50 pero no billion. te gusta Cardano. Tampoco me gusta. No he visto que tenga ni siquiera productos. Uh-huh. O sea, es nada más esta historia, es un cuate muy... Ahorita que hablas de productos te voy a hacer una pregunta, porque creo que esta nos la saltamos, nos metimos en temas técnicos, pero dime aplicaciones de Ethereum, ¿cómo fue los NFTs? Sí, eso, vamos a entrarle a eso. Yo creo que hay muchos casos de uso. Uh-huh. Están las famosas finanzas descentralizadas, que me parece que es el caso de uso más relevante. También están temas de gaming, ¿no? Que han sido de cierta manera también relevantes. Los NFTs, los famosos NFTs, los non-fungible tokens. Los CryptoKitties. Y los CryptoKitties, bueno, y los Punks y los Bored Apes, que llevaron a valer muchísimo dinero. Bored Ape es un NFT, ¿no? Son NFTs, que yo sí creo que hay un caso para el arte digital, ¿no? Porque al igual que hay arte análogo, ¿por qué no habría arte digital? ¿Tuviste un Bored Ape o tienes? ¿O no, pero cerca? Estuve tentado a comprarlo. Lo que sí compré mucha tierra virtual.
Entonces soy dueño de varias parcelas en Decentraland. Que por cierto, esas parcelas llegaron a valer cientos de miles de dólares. Decentraland es un mundo descentralizado en el cual pues, tú puedes, en fin, es un grid y tú compras parte de ese grid, ¿no? Y yo compré... Es el metaverso, tal cual. Cuando estaba todo el metaverso de Meta y llegaron a valer cientos de miles de dólares y ahora no valen mucho en general. Pero pues sí me tomé ese Kool-Aid. Plays muy futuristas que no funcionaron. Que no funcionaron, pero estabas... Yet. Porque yo creo que también chance y si hubiera aliens o algo y llegaran y vieran, oye, pues ¿qué hacen estos seres humanos, estos humanoides, ex chimpancés evolucionados que ahora andan comprando tierra, ¿no? En este mundo no se dan cuenta que esa tierra pues no se la llevan, ¿no? A donde sea que vayan, ¿no? Entonces, quién sabe qué pueda estar pasando, pero yo creo que eventualmente, si es que todo el play de los mundos digitales se materializa y si podemos empezar a emular, ¿no? Como la película de Ready Player One, pues chance y sí vale la pena tener tus parcelas digitales. Digo, no, habrá que escoger bien el mundo. Matrix es otra que se me viene a la mente. Que te conectes un cablecito como al cerebro Avatar. Y vas y vives en tu casa en la playa del Matrix, o sea, el Decentraland. El Decentraland. Yo creo que sí se podría ver así un poco el futuro, ¿no? Pero bueno, dentro de estos casos, la verdad, pues no, nuevamente son como booms y busts, como creo que son todos los ciclos de innovación, ¿no? Hay una teoría de una researcher, de una analista que se llama Carlota Pérez, que habla de los ciclos de innovación. Y a ver si podemos poner ahí la gráfica, porque todos los ciclos de innovación tienen el mismo comportamiento. Son booms y busts. Y entonces son las típicas burbujas, pero mientras se desarrolla la burbuja se invierte mucha lana y eso hace que haya una cantidad importante de recursos para desarrollar la infraestructura. Y después, obviamente, cae, pero después empieza a desarrollarse de manera más estable, que es lo que has visto de manera generalizada en cripto. En los NFTs se vio así de manera muy drástica porque pues, empezaron a ver todos estos excesos y los CryptoKitties y tuve muchísimos CryptoKitties. Y los CryptoKitties además tenían CryptoKitties hijos y así sucesivamente. Entonces decías, pues el tema de la escasez pues aquí no existe, ¿no? Y así con muchos de estos temas. Pero vamos a concentrarnos, me parece, que en el tema de las finanzas descentralizadas, que por mucho me parece el tema más interesante. Hoy hay más de $200 mil millones sobre Ethereum, sobre todo y principalmente en stablecoins, en monedas estables, que sin duda ha sido yo creo que el caso de uso más relevante, pero también en otros protocolos, por ejemplo, en los que puede ser préstamos descentralizados. Entonces, básicamente, tú puedes pedir un préstamo dejando de colateral, por ejemplo, tus bitcoins. Supongamos, en el caso específico, que creo que es uno de los casos de uso más relevantes, es los mineros de Bitcoin, ¿no? Que los mineros de Bitcoin, pues claro, ellos generan, sus ingresos se generan en bitcoins, pues ellos minan bitcoins, pero sus gastos son en dólares, ¿no? Y tienen que pagar la electricidad, tienen que pagar las computadoras que están comprando, etcétera, etcétera. Entonces, antes lo que hacían los mineros de Bitcoin es que pues, tenían que vender los Bitcoins y pues de esa manera ellos eran los primeros que estaban empinando el precio porque estaban aventando y aventando. Pero ahora lo que pueden hacer es dejar esos Bitcoins como colateral. Entonces dejas 100 en Bitcoins como colateral, te dan 50 en dólares, en stablecoins, y tú sales y pagas tus gastos con eso. Y ahí se mantiene tu préstamo, ¿no? Y todo funciona de manera maravillosa porque estos protocolos no nada más generan esa transacción y entonces a la persona que dejó los dólares le pagan su tasa de interés y los bitcoins pagan su tasa de interés, sino que inclusive tienen un sistema de riesgos muy eficiente. Y si Bitcoin empieza a bajar el precio de Bitcoin, te hace una llamada de margen. Si no depositas en automático y se compromete el préstamo, mandan en automático esos Bitcoins a un exchange, se venden los exchanges sin la necesidad de ningún ser humano. Se venden esos Bitcoins por dólares y le regresan los dólares a la persona. Y han habido días, recuerdo muy bien el infame, no sé si era el 12 o el 20 de marzo del 2020, ese día Bitcoin bajó 50% Comet. Te puedo confesar que ese es uno de los días en los que más pánico he sentido. Mira que he desarrollado una piel gruesa, pero ese día sí pensé que todo valía madres. Y no, afortunadamente no, después rebotó, pero inclusive con esa bajada... ¿Pensaste en vender o ni siquiera? Es que ¿sabes qué pasa? En Bitcoin no hay un stop, o sea... En los mercados de capitales, y nos ha pasado muchas veces Circuit breakers. Hay circuit breakers. O sea, baja 10% la acción o el mercado y le bajan el switch, ¿no? Y nos ha tocado que, en fin, ahorita con las tarifas y en el COVID, de repente era, halt al market. Estaban parando el mercado y la bolsa en Estados Unidos estaba de, güey, respiren, güey. Se está poniendo muy pinche loco esto, respiren. Sí. No hay breakers, no hay circuit breakers en cripto. O sea, se puede ir a la mierda. O sea, y obvio, pues esta reflexividad llega un momento en donde pues nadie la cacha, ¿no? Porque pues tienes todas estas, entre llamadas de margen, ventas forzadas,
Entonces, si no hay deep pockets que aguanten, pues se puede ir a cero, güey. Y si se va a cero, pues sí puede ser el fin de esto, porque... Porque ya no se puede ir a cero ya. Yo creo que ya pasamos eso, pero a lo que voy es... Porque siempre hay alguien que ya se tomó el Kool-Aid entero y que va a comprar abajo. No, claro, y muchas veces lo que pasa es que son resortazos, ¿no? Entonces, si de repente ves que se empina, pero entonces alguien se da cuenta y salen y meten lana y la recompran, ¿no? Pero bueno, todo esto para decir que ese día que bajó 50% Bitcoin, todos los sistemas de DeFi, de finanzas descentralizadas, funcionaron perfecto. Las llamadas de margen, todos los préstamos colateralizados, todos se cumplieron. Los exchanges funcionaron perfecto. Y lo que es increíble de esto es que no necesitan ningún empleado. O sea, estos préstamos descentralizados es código, Comet. Sí, son contratos inteligentes, como bien dices. Pero entonces ya no hay empresas, ya no hay empleados de las empresas. Es código. Entonces imagínate la disrupción que viene. Porque claro, cada vez se vuelven más eficientes. Y entonces ya no necesitas una bolsa de valores. Los exchanges son descentralizados. ¿Qué implicaciones tiene eso? Ahora, tú eres un socio de este exchange y tienes el token. Así funciona. Es correcto. O sea, si tú eres, por ejemplo, en el protocolo que se llama AVE, pues tú eres socio de los préstamos. Entonces, ahorita están un poco en ese proceso porque antes no te regresaban las utilidades, ¿no? Visto de esa manera, ¿no? De manera práctica, porque por las condiciones que estaba marcando la SEC en Estados Unidos, la Securities and Exchange Commission. Porque decían, si te regresan entonces utilidades, entonces es un activo y tiene que ser tratado como acciones, ¿no? Y eso entrabas a un dilema en el cual se iban a tener que formalizar, iban a tener que meterle muchísima burocracia y no hace mucho sentido. Ahora, con la nueva postura de la SEC, están relajando muchas de esas medidas para que entonces sí puedan empezar a regresar parte de las utilidades. Eso en el caso de AVE y algunas de las que son más viejas. Pero hay algunas modernas, mi querido Comet, que son increíbles, digo, y no me quiero desviar mucho del tema, pero está el caso de Hyperledger, que vamos a poner por ahí, Hyperliquid, que vamos a poner por ahí el ejemplo para que lo vean todas las personas. Pero básicamente Hyperliquid es un exchange descentralizado. Y hay, creo que entre 9 y 11 personas trabajando activamente, desarrolladores, que están complementando este exchange. Hyperliquid genera más ingresos que el Nasdaq. Genera más ingresos que el Nasdaq. Con 11 personas. El Nasdaq tiene 2.500 empleados. Y además regresan el 98% de sus fees a los token holders. O sea, es como si te regresaran el 98% de los ingresos en dividendos, güey. Que estos lo hacen como un programa de recompras. Entonces, digamos que el free cash flow yield que están generando es como el 15% del market cap total de Hyperliquid. Y además lo están recomprando. O sea, imagínate la locura. Y entonces, esa es la disrupción que estamos viendo, que de pasar de 2.500 personas que trabajan en una empresa a 11 personas que desarrollan un código, que ya tienen los mismos ingresos. El Nasdaq, pues no sé cuánto distribuya, me imagino que no mucho, porque pues obvio, mucho te lo comes en la misma operación, y el otro está distribuyendo el 98% de los ingresos y tiene márgenes del 99.9%. Entonces, ¿cómo? O sea, en este mundo, si eso sí se manifiesta, y entonces empezamos a migrar de un mundo en donde hay empresas a un mundo en donde hay protocolos, o sea, los costos se van a ir al suelo. O sea, las cosas que te cuestan 10 te van a costar 10 centavos. O sea, te van a costar 100 veces menos. Y no nada más eso, bueno, pues también está la hora qué va a pasar con las empresas y qué va a pasar con las personas. Y entonces la convergencia de cripto y AI pues iba a ser muy disruptiva. Pero esa es un poco la visión de lo que yo veo que va a pasar. ¿Algún token, algún protocolo que tú creas que es la convergencia entre inteligencia artificial y cripto, ¿no? Sí, pues hay un protocolo que se llama BitTensor. Es un blockchain específico, Tao, que juega un poco con eso y ya estamos haciendo este episodio más de cripto en general, lo cual está fantástico porque creo que a la gente le puede interesar. Pero sí, ya yo creo que... Más Ethereum, ya. Sí. Ahorita regresaremos a Ethereum. Pero sí, BitTensor es algo interesante en el que están descentralizando también el tema de la inteligencia artificial y sobre todo el tema de los modelos. Muchos dicen que también la inteligencia artificial pues, no son personas, ¿no? Estos agentes. Y entonces, pues un agente de inteligencia artificial no puede abrir una cuenta de banco, pero sí puede abrir un wallet en Ethereum. Esa de Tao, porque cuando Alan Cassis habla, bueno, cuando hablas también
pero si lo dice el flaco, lo dice Alan Cassis, ya medio que... Hay que actuar. Hay que actuar. Ahí es donde yo digo, la verdad, yo no le meto el tiempo que debería a cripto. No es mi fuerte, nunca ha sido y no sé por qué no le dedico más tiempo, pero pues ahí es muy importante tener personas a tu alrededor que conocen mejor Así es. Saben y ahí sí aplico la de buy now, analyze later. O sea, compro ahorita, después analizo. Si tú me dices algo con una convicción, obviamente soy mucho más conservador en mi patrimonio con cripto que tú o que otras personas que le entienden más. Y es natural, ¿no? Porque no puedes saber de todo, ¿no? O le dedico el tiempo a tener convicción en las acciones que realmente Claro. Yo digo que hay que ser expertos identificando expertos. Es correcto. Eso es lo mejor, ¿no? Y entonces, pues allá tienes a Alan y a unas personas. Y Alan también, ¿eh? Alan también. Para mí, además ser mi socio. Alan Cassis tiene su Alan Cassis. Alan Cassis también tiene su Alan Cassis y así todos, ¿no? Pero bueno, regresando a las métricas de Ethereum, tiene ingresos anuales de más de 2.500 millones de dólares. Eso es las transacciones que genera la misma red. Y en ese sentido también es bien interesante porque se empieza también a convertir en quasi-equity. Ethereum lo necesitas, Ethereum el token, lo necesitas para utilizar la red. Entonces, para que tú puedas todo, desde mandar stablecoins o utilizar el protocolo AVE de préstamos. Sí, es el gas, el famoso gas. Es como si fuera la gasolina del sistema. Sí. O sea, necesitas ese combustible para que funcione. Pero también es una moneda de cambio sobre la red. Pero también, además, cuando hay estas transacciones, un porcentaje de las transacciones se quema. Es como si fuera un programa de recompras. Entonces, si se genera una transacción de 10, 5 de esos 10 se utilizan para quemar los mismos ethers que se están produciendo. Entonces, al revés, o sea, inclusive Bitcoin, pues muchas veces dicen de este tema de la escasez, y es cierto, porque hay una oferta que está programada y que va a ser asintótica y cada vez van a producir menos Bitcoins, hasta el año 2140, donde se terminan de producir los 21 millones de Bitcoins, pero estamos cerca de 20 millones. O sea, ya la mayoría de los Bitcoins ya se produjeron. En Ethereum, a veces el supply y la oferta se vuelve deflacionaria. O sea, no nada más no hay inflación, sino los ethers que se están repartiendo para los mineros, a veces por la quema que hay de ethers, está reduciéndose la oferta. Entonces, en función de que crece más la actividad, se reduce la oferta. Entonces, como si tuviera un programa de recompras embedded en el mismo código, atado dentro de esto. Entonces, eso lo hace muy interesante. Y ya es un monto relevante. Desde que sacaron este tema de la quema, ¿no? Que fue una mejora llamada EIP 1559, se han quemado varios cientos de miles de ethers. Y ya tiene algunas comparaciones en las que lo podrías empezar a comparar contra, por ejemplo, Visa y Mastercard en temas de transacciones y del dinero que se está moviendo y que se está procesando de pagos. Ahora, muchos de estos modelos son modelos erróneos. A mí me recuerda mucho cuando salió Google, ¿no? Cuando salió Google y Yahoo y todas estas buscadores, y la gente decía, oye, puta, pues está poca madre, es muy útil tener Yahoo, pero pues ¿cómo carajos van a cobrar estos güeyes? Y fue después que salió el modelo de negocio de publicidad. Y ya, pues obviamente, pues hoy el modelo de negocio de publicidad es en lo que están montados las grandes empresas, Meta, Google, mismo Amazon, ¿sí? Apple, están dándole mucho a eso, pero en su momento no era obvio. Ahora, muchas veces la tentación es pues, intentar acomodar Ether en algún modelo mental que nos ayude a entender cómo carajos va a valer, ¿no? Y por eso el tema de las comisiones y lo que genera de fees y las recompras. Pero yo creo que eso es totalmente fútil, o sea, es inservible, porque no sabemos aún cuál va a ser el modelo de negocio y la manera de visualizarlo. Hay muchas maneras que creo que se puede detonar ese valor, entre muchas otras cosas que creo que pueden pasar. Mi querido Comet. Sin duda. Y a ver, una duda aquí. Yo veo al gobierno de Estados Unidos con una narrativa muy pro cripto. Hay quien argumenta que la desdolarización ellos la quieren un poco cubrir. El Genius Act, que es una ley que ya pasó el Congreso de Estados Unidos, que dice que los stablecoins dentro de los Estados Unidos tienen que tener un activo detrás. No, sí, que lo tienen que respaldar, pero que también cualquier... Respaldado en dólares. Claro, y que muchas empresas más allá del sector financiero pueden emitir esos stablecoins. O sea, o implementarlos, utilizarlos. O
sea, está siendo fundamental. O sea, lo que creo que no nos damos cuenta, Comet, es que estamos en este cambio de paradigma que es difícil de comprender, en el que pronto vas a poder tener stablecoins, o sea, vas a poder tener dólares, no quiero llamar stablecoins, vas a poder tener dólares en WhatsApp. Vas a poder tener una cuenta de banco en WhatsApp. Vas a poder mandar dinero en WhatsApp. Y no vas a necesitar a BBVA y a Banamex, este tipo de cosas, porque lo vas a poder hacer todo desde las aplicaciones que ya utilizas, sin la necesidad de un banco. En Lo el que quiera blockchain decir de eso. Ethereum. O sea, va a correr Corriendo en el blockchain de Ethereum, porque lo que están haciendo es esta supercomputadora a nivel global te permite que ya no necesites entrar a los servidores de Amazon o los de Google o a estos o a los otros, o a los de Microsoft o a las pequeñas empresas, no a los de Bank of America, JP Morgan, sino que lo hagas en una red en donde ya todo está descentralizado y es visible para todos. Entonces, es que es como si generaras esta supercomputadora global o este banco a nivel global en el cual todas las transacciones pueden estar ahí. Y nada más le metes un par de líneas de código y lo puedes usar desde WhatsApp, desde Instagram, desde OpenAI, desde ChatGPT, desde Pero ¿cuál es el ángulo del gobierno? El gobierno, ¿qué está pensando en los Estados Unidos? Ahí te va, es muy fácil. Ellos tienen que cubrir el déficit fiscal, ¿no? Y tienen que abaratar la deuda. Porque ahorita están gastando más en el pago de la deuda que en lo que gastan en defensa. O sea, eso nunca había pasado en la historia de Estados Unidos. Más de $1 trillón van a pagar de intereses. Entonces lo que necesitan es préstamos baratos, ¿no? O sea, alguien que les pueda fondear su deuda de manera relativamente barata. Ujú. Y pues los chinos y los japoneses y muchos de los que antes eran sus fondeadores, pues ya se dieron cuenta que pues, son rivales en la parte comercial y están vendiendo todos los treasuries. Ahora, el dumb money, por llamarle de esa manera, o sea, la gente retail, que está sobre todo en países en vías de desarrollo, como por ejemplo en Argentina, en México, en todos los países de Sudamérica, en Asia, tal vez en algunos países de Europa, en África. Pues, ¿qué prefieres tener? ¿Pesos o dólares? O sea, si le preguntas a la mayoría de la gente, Dólares. te van a decir dólares. Y entonces, yo lo que creo es que ellos van a empezar a meter esto en las aplicaciones. Facebook tiene 3,000 millones de usuarios diarios. Entonces, imagínate que le metas una línea de código y la gente pueda tener dólares. Y esos dólares, pues obvio, todos los que emiten stablecoins lo tienen en treasuries. Ujú. Entonces, de cierta manera, lo que está pensando Estados Unidos, desde mi punto de vista, Generar demanda por bonos del tesoro. generar demanda por bonos del tesoro vía stablecoins y vía la proliferación de cripto y de los blockchains de manera generalizada en todo el sistema financiero, que por cierto va a terminar siendo el sistema financiero global. Pues porque Estados Unidos es el que manda. Fíjate, yo te voy a comentar una anécdota. Por ahí, por la época de los aranceles que tuiteaban todo, Eric Trump, el hijo de Donald Trump, un día, yo creo que haber sido marzo o abril por ahí, tuitea Buy Ethereum. Y yo compré Ethereum porque dije, estos güeyes son tan cínicos que Sí. mañana va a anunciar algo y, o sea, el conflicto de intereses. Sí, en Estados Unidos es Impresionante. permitido. Sí, espero no. Espero esto no llegue a las... No, a ver, en Estados Unidos esas son las reglas del juego. O sea, no, si digo, lo está haciendo, espero pues... otra vez no me van a quitar la visa por decir que son cínicos los. Pero bueno, Eric Trump dice buy Ethereum y yo compro Ethereum. Y se me cae 50%. O sea, yo creo que ha de haber sido, no 50, pero sí un 40. 40. Sí, Yo- me y acuerdo, yo se creo que, pasó... compré en ese momento, ha de haber estado como en 2,500. Sí, se fue a 1,500, se fue a 1,400. Se fue a 1,400. Y dije, ya la regué, no sé qué, chance vendo, no sé qué. Bueno, gracias a Dios no vendí. Y mis Ethereum de ese día ya están En 4,500. 60% arriba. Claro. Y dije, ¿cómo no compré cuando... Bueno, 1,500, no compré cuando bajó a 1,500. Pero ahorita sí estoy muy bullish Ethereum y o sea, es mi posición más fuerte dentro de cripto, más que Bitcoin. Y pues por todo esto que... Por todo esto que estamos hablando. Y también por siempre el paradigma que hablamos. O sea, si Ethereum vale 400 billones o 500, Bitcoin vale 2.3 o 2.5, pues es más fácil que se haga un 5X de Ethereum que de Bitcoin. Pero aparte, Bitcoin va a reemplazar al oro, ¿no? Entonces, Bitcoin vale 2 trillón, el oro vale 20 trillón, hay un 10X potencialmente. Ethereum, ¿a quién va a ir a reemplazar? Esa es una buena pregunta. Ethereum yo creo que va a reemplazar, dentro de otros muchos actores, al sistema financiero. Y el sistema financiero vale decenas de trillones de dólares.
O sea, el total addressable market, el mercado al que puede reemplazar o atacar, es órdenes de magnitud mayor en Ethereum que en Bitcoin. Pero tú crees que, o sea, así, yo creo que lo va a fortalecer, no creo que lo va a reemplazar. No, claro, es que bueno, aquí hay un poco ¿No? un juego de palabras, pero es que imagínate esto. Ya BlackRock está construyendo sobre Ethereum. Hasta JP Morgan, ¿no? Jamie Dimon había sido muy vocal, el cripto era el diablo en la madre, y ahora ya también tiene un partnership con Coinbase, o sea, me da risa. Pero entonces, si están empezando a montar sus stablecoins y cierta infraestructura dentro de Ethereum, ¿cuál es el interés que tienen ellos de que Ethereum prevalezca? Pues alto, ¿no? O sea, pues ya estás poniendo parte crítica de tu infraestructura y tu modelo de negocio sobre Ethereum. Pues entonces lo que van a empezar a hacer, lo que se rumora es que van a empezar a hacer, hasta el mismo Estados Unidos, por un tema de seguridad nacional van a empezar a comprar Ether. Y por un tema de seguridad y estabilidad del sistema financiero, los bancos van a empezar a comprar Ether. Porque lo que necesitan es robustecerlo. Y se robustece en función de que sea más grande. Porque eso es lo que sube todos los parámetros de seguridad, ¿no? Entonces, eso es lo que va a empezar a hacer que todo esto se siga desarrollando. Y obvio, ahora va a estar en el mejor interés de los bancos de Estados Unidos y de todos proliferar esto y que crezca. Y pues por eso Trump y World Liberty Financial, que es el brazo de cripto que tienen la familia Trump, están atascados de Ethereum, entre otras muchas cosas. Entonces, se vuelve un tema de incentivos. Claro. Y creo que ahí hay mucha alineación. Un poco aquí, jugando al abogado del diablo y como dice Charlie Munger, invert. Uh-huh. ¿Qué puede salir mal? ¿Qué puede salir mal? ¿Qué te asusta? ¿Qué riesgos hay? O sea, porque a mí, luego cuando platico contigo y tienes ese efecto, porque también eres buen marketero y buen vendedor, sí. como la Cathy Wood, me da miedo que nuestros escuchas salgan a poner el 50% de su patrimonio en Ethereum. No, sí, tienes toda la razón. El famoso, ¿cómo le decía Steve Jobs? Que tenía que tenía esta manera de convencer a las personas. ¿Cómo decía el...? No es el reality distortion. Exactamente. El reality distortion field, ¿no? Que muchas veces se genera por el optimismo. A ver, yo obviamente todo esto es mi opinión, no es recomendación de inversión ni mucho menos. Y yo siempre digo algo que creo que es cierto, Comete, es a mayor retorno potencial, mayor riesgo, necesariamente. Cripto tiene mucho mayor riesgo que el mercado accionario, mucho. Y Ethereum tiene mucho mayor riesgo que Bitcoin. Esa es la realidad. Y por eso es más interesante también. Ahora, ¿qué puede salir mal? Muchas cosas pueden salir mal. O sea, Ethereum honestamente no ha hecho un buen trabajo en los últimos años. O sea, el grupo de desarrolladores de Ethereum no ha hecho un buen trabajo, han estado desorganizados, no han estado haciendo las cosas bien. Solana hoy tiene más desarrolladores que Ethereum, pero Ethereum tiene el head start, empezaron antes. Entre otras muchas cosas, y tienen más usuarios y tienen más relevancia, etc. Entonces, pues ya fue una llamada de atención ahorita de que se quedaron dormidos en sus laureles en el tema de desarrollo. Ahora, la arquitectura y un poco el desarrollo que están haciendo también no está muy claro, porque han construido estos famosos L2s, ¿no? Como Arbitrum, Optimism, el mismo Base de Coinbase y demás, que le están quitando también como mucha relevancia a Ethereum. Y esos, hoy Layer 2s, pueden convertirse en blockchains autónomos que ya no utilicen Ethereum. De hecho, Stripe, el procesador de pagos, estaba desarrollando sobre Ethereum y ya decidieron más bien hacer su propio blockchain. Entonces, este tipo de cosas pueden empezar a pasar y entonces empiezan a tener menos relevancia. Otra cosa que puede pasar es, pues, tal vez Bitcoin podría ser el backbone del sistema financiero. Hay mucha gente que está pro eso, ¿no? Muchos de los maxis que yo conozco dicen es que no necesitas Ethereum porque puedes construir todo lo que están construyendo sobre Ethereum, lo puedes construir sobre Bitcoin. Y nada más necesitas un settlement layer. Pero ahí sí hay un cuello de botella de... Pues no necesariamente. Con el tema de la velocidad de las transacciones. Pues es que hay muchos protocolos que han construido sobre Bitcoin, sobre arriba. Como por ejemplo Lightning y demás, que le dan mucha flexibilidad. Y entonces lo que te dicen es, cuando vayas a hacer un settlement layer fuerte, pues bajas al Esa es la al teoría layer de... Yo la llamo la de El Señor de los Anillos. One to rule them all. Pues es que por los efectos de red, o sea, si fuera tecnología pura, lo que pasa es que y vamos a poner ahí un artículo muy bueno de Dragonfly, del fondo, que hacen esta analogía. Ellos dicen que los blockchains son ciudades en vez de países. Pero explican por qué los blockchains no van a ser winner takes all markets. Porque tienen un componente físico, entre otras, o sea, los servidores, tipo de cosas, las transacciones.
no son como los sistemas, y en fin, y estas limitantes que hablábamos del famoso trilema de blockchain, de cripto, que no es similar, no va a ser un one-to-rule, o pareciera que no va a ser. Pero hay mucha gente que dice que sí. Y es uno de los riesgos, que sí sea un one-to-rule de mol, o por lo menos en el sistema de los Layer 2, ¿no? O sea que en tu caso, Avalanche, en tu caso Solana, con tu patrimonio te iría bien, porque pues, también tienes Bitcoin. sí, ¿No? Y si el network de Bitcoin se traga al de Ethereum, pues entonces Bitcoin vale 2 o 3x. O sea, claro. tú, y aquí te voy a regresar una pregunta, porque tú siempre eres muy vocal que la concentración te gusta más que la diversificación, pero en cripto sí estás bastante diversificado. No, ¿O la realidad es que no. Son 8 monedas? Sí, O sea, tú serán dices que 10. Tu portafolio en acciones generalmente son 8 o 10 acciones, Sí. igual en cripto. Igual en cripto. Ahorita, fíjate que tengo posiciones más grandes en Solana que en Ethereum. Ándale. Sí, ya, en fin, he desarrollado más convicción. También es un poco lo mismo, ¿no? Solana vale 100 billion contra 500, pero mucho de lo que han estado haciendo Solana me parece interesante. Y en Solana, por ejemplo, También pues no se hay hablaba ETFs. de que se venía el ETF de Solana. Van a haber Y- ETFs de Solana, van a haber Treasury Companies de Solana. Acaban de anunciar un Treasury Company de 1 billion. O sea, todo esto ¿Cuál va... es esa para...? se llama Forward Industries. Y es Treasury Company de Solana, esa sí la voy a revisar. Sí, hay que echarle ojo. En fin, y van a ver después Treasury Companies de Avalanche y de Sui y de Tao y de todo. O sea, en fin, y estás como que agarrando esa misma ola que ya se fue tal vez o que va más adelante, no que se fue. En esto. Ahora, hay más riesgo en todo eso. O sea, entre más te vayas a la cola, más riesgo hay. Entonces eso creo que es algo importante que la gente tiene que saber. Pero Ethereum de Bitcoin, Solana, Ethereum, Sui. En mis posiciones, ¿quieres saber cuál es la que Sí. tiene más relevancia? No, Bitcoin no, o sea, primero Solana. Ah, sí. Sí, Solana, después Sui. No, bueno, es que, a ver, depende también cómo lo veas, porque en Sui compré Sui a 30 centavos de dólar. En el ICO y hoy está en 3.50. Entonces ha crecido más. O sea, en cost basis es Solana, pero yo creo que en posición, probablemente mi posición más relevante hoy, en valor, es Sui. Sui, Solana, después ya Ethereum. Esos tres. No está Bitcoin ahí. No está Bitcoin ahí. Bitcoin, chance está en el 4 o en el 5. Avalanche también está ahí. Pablito Avalanche Sánchez y- es más Bitcoin maximalista. Él sí es Bitcoin Maxi all the way. No tiene... No, sí tiene, pero ha de ser como 80-20. Ok. 80% Bitcoin, 20% lo demás. Yo Bitcoin no es ni el 10%. Qué Así inter- las cosas, Nico. Así las cosas, está muy interesante. Bueno, ¿y qué vamos a dar? ¿Qué vamos a dar para las personas? Bueno, ¿qué te late de Bitmain? La acción, para que la gente, para la Sí, dinámica de la acción. Bitmain. Vamos a dar una acción de Bitmain, BMNR es el ticket. BMNR, a las personas nuevamente que nos sigan en YouTube, nos sigan en Spotify. Y no nos vamos a cansar de decirlo porque ayúdennos de verdad a que las personas escuchen el arte de invertir y aprendan a invertir. De verdad es que debería ser un derecho humano. Ayúdenos, por favor, a comunicar esto con sus amigos, con sus familiares y que podamos también llegarle a más personas. Si no tenemos más audiencia, vamos a tener que dejar de regalar acciones. Exactamente. Ya necesitamos. Exactamente. Entonces, compartan este episodio, compartan también el contenido que tenemos en redes sociales y pongan el precio de Bitmain un mes después de que sale. Tienen una semana para poner y la persona que esté más cerca le vamos a regalar su acción de Bitmain. Tú, Comet, ¿qué tan bullish o no bullish? ¿Bitcoin o Ethereum? Yo ahorita estoy más bullish Ethereum. Bitcoin me gusta. De repente, cuando empiezo a escuchar de Solana y de Sui, y me meto muy por encimita, no, la verdad es que no soy ningún experto en cripto. Me apalanco mucho de personas como tú, que gracias a Dios tengo muy, muy cercano. Sí, ahorita sí estoy bastante bullish Ethereum. Sí, yo creo que trae buen momento. Sí traigo como, pues era un 10% en mi portafolio en Bien. Ethereum, pero es más reciente. Sí, yo sé. Un poco también lo hago así porque pues lo que tengo en el fondo de fondos de cripto, pues esa es la mayoría de lo que tengo en cripto. Sí, que en ese fondo nos fue muy bien Nos también. fue muy bien. Y gracias a la Dios convicción. nos encerraron, perdimos Sí, el sí. password. Bueno, y también a mucho de la visión que
tuvimos y también de aventarnos en muchos temas. Sí, sí. Y eso creo que habla mucho también del poder de innovación. Mi Comet, para cerrar esta reflexión, si Bitcoin es el oro digital, Ethereum es la electricidad que va a iluminar todo el sistema financiero. Ándale, muy bien. Sí, después digo, nos han pedido mucho en los capítulos, en los comentarios, capítulos de Sui, de Solana. Después armamos uno así como el que hicimos del LVMH, Ándale. ASML y Novo, que nos aventamos 3 en una, porque pues tampoco da para tanto. Nos podemos aventar Sui, Solana y Tao, que Sui, son... Solana y Tao, me late. Nos echamos un 3x1. Pero ya toca más acciones. Estamos muy encriptados últimamente. Bitcoin y Ethereum en Bueno, pero la última tanda. son dos de... No, hombre, estamos subrepresentados. Pero bueno, espero que hayan disfrutado este episodio y pues seguiremos platicando de esto y más cosas. Coméntenos de qué más quieren que platiquemos. Comet. Sí, siempre pónganos ahí los capítulos que les parecen relevantes, porque sí les hacemos caso. Sí, comenten. Gracias. Las opiniones expresadas en este podcast son exclusivamente a título personal de los participantes y no representan la posición de ninguna empresa, institución o entidad con la que estén relacionados. Este contenido únicamente tiene fines informativos y no debe interpretarse como una recomendación de inversión o asesoría financiera.